Gerson, bienvenido acá a Conexión UGT, colega, jefe de redacción del periódico, un joven. ¿Cuántos años tiene su merced? 37. A la chucha, imagínense amigos que cuando uno ya mira a jóvenes a los de 37 es que uno ya está peinando los años. Gerson, veo que me has traído dos libros. Tenemos Soñarás Jamás y La lengua de los gatos. Entonces vamos a empezar por el primer libro que tenemos, Soñarás Jamás, Gerson. Este libro que tenemos, dice George Duby, decía que la huella de un sueño no es menos real que la huella de una pisada. Estos cuentos son sueños que dejan huellas profundas. ¿De qué se trata este libro y cómo nace? Primero, ¿cómo nace tu iniciativa de pasar de periodista y comunicador a escritor? Bien, pues nace, digamos, porque la frontera que hay entre un oficio y otro es prácticamente invisible, ¿no? Son puras cuestiones, digamos, formalistas las que dividen una cosa de la otra. Entonces nace precisamente porque yo desarrollo una carrera periodística en la que escribo constantemente digamos, me gusta escribir y claro, estoy constantemente alimentado por la literatura y siento que empiezo a sentir una necesidad muy fuerte de contar otras historias alternativas, historias que puedan, digamos... que no sean necesariamente producto de la coyuntura. Exacto. Sí, ¿verdad? Y que sean como una expresión de tu pensamiento. Sí. Pero cuando hablamos de sueños, hablamos de escenarios que quisieras tener o situaciones que tú te imaginas. Cuéntanos de qué se trata este libro. Claro, gracias. Pues el libro no es un libro, digamos, de literatura onírica, es decir, que, digamos, no hay alguna especie como de onirismo, ¿no? De escenarios oníricos, pero, digamos, sobre todo el libro, aunque sí son relatos, digamos, sobre sueños, digamos, la columna vertebral del libro es, digamos, presentarle a los lectores una sensación de sueño. Es decir, muchos lectores incluso me han escrito y me han hablado para comentarme que precisamente sí han confundido la realidad con el sueño, digámoslo así. Son sueños muy realistas. Sí, digamos, sobre todo el libro lo que intenta es mostrar cómo algo tan intangible como los sueños, algo que únicamente ocurre en un plano específico de la mente humana, puede mover ciertas cosas hacia afuera, ¿no? Puede mover ciertas cosas materiales a partir, digamos, de decisiones que se toman, de cómo el mundo de los sueños pueden determinar también el mundo de las cosas. Vamos a ver, ¿cuántas historias cuenta este libro o es una historia...? No, son 6 historias, 6 historias distintas. 6 historias distintas, vamos a ver. Amarradas. Que están amarradas la una con la otra. Por ejemplo, aquí tenemos el derrumbamiento. ¿De qué se trata? Pues derrumbamiento es la historia de una mujer que cuestiona, digamos, su maternidad y pasa por un sueño que, digamos, el relato suyo no termina de aclarar si en el momento en el que narra la historia todavía está viviendo el sueño o si ya salió del sueño y es el sueño precisamente, lo que te decía al principio, lo que hace que cuestione situaciones vinculadas a la maternidad y a su mamá, que la acompaña, digamos, en esa especie de estado de convalecencia, ¿no? En ese estado de trance entre el sueño y la realidad. Es que muchas veces, amigos televidentes y radioescuchas, tenemos sueños con un alto contenido realista, sueños que nos parecen tan lúcidos, se llama sueño lúcido, sí, que se confunde con la realidad. Hay lugares, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, hay lugares que son recurrentes en mis sueños. Hay un jardín de flores naranjas que yo estoy seguro que ha de existir en algún lado, porque lo tengo tan presente y creo que ha de ser real. Tal vez alguna vez lo vi y me impresionó tanto que sigue continuando, pero entonces no llego a ese punto. ¿Será que lo soñé o será que lo viví? ¿Será que estuve ahí o será que yo me lo inventé? Ahora tenemos un cuento interesante que se llama Cuatro Caminos.
Háblame de eso, porque yo lo estaba viendo acá. Sí, bueno, Cuatro Caminos es el cuento más largo del libro. Cuatro Caminos, ¿por qué? Cuatro Caminos. Bueno, hay en el libro, digamos, el personaje central y al mismo tiempo el narrador de este cuento, que por cierto es uno de mis favoritos. En este cuento hay un narrador. Sí, claro. En todos los cuentos hay un narrador. Como en la mayoría, digamos, es en primera persona. No es persona. En primera persona, es en primera persona, sí, porque se está narrando. Sí. Entonces él, digamos, narra desde su perspectiva lo que está viviendo y cómo constantemente este cuento funciona como una caja china, digamos, una matrioshka, en el que va por capas. Entonces él, digamos, sueña y vuelve a la realidad, sueña y vuelve a la realidad. Constantemente lo está haciendo y en algún momento esa línea, digamos, que parece irse cruzando, empieza a confundirse y no hay marcha atrás, digamos. Hay un momento en el que las líneas que antes eran paralelas de sueño a realidad se convierten en una sola línea y entonces... Pero con la diferencia que en la realidad hay límites y en los sueños todo es posible. Sí. Sí, definitivamente, pero digamos el planteamiento es precisamente que esa falta de límites, digamos, en el plano de los sueños puede definir muchas cosas fuera de ellos. Ahora, pues hay gente que escribe, Gerson, para expresarse, otros que escriben para ganar plata, otros que escriben para cambiar el mundo y cuentan historias que pretenden inducir al lector hacia un cambio social, hacia un cambio de perspectiva religiosa, hacia un cambio de perspectiva espiritual, invitando a la gente a que piense mejor, actúe mejor o actúe de X o Y forma. ¿Hacia dónde quiere llevar a la gente Gerson Ortiz con este libro? ¿Ah? ¿Hacia dónde los quiere llevar? ¿Solo a que se entretengan? ¿Es una lectura de ocio o hay una motivación? Pues en el caso del libro, de mi primer libro, Soñarás Jamás, creo que sí hay una intención, pero no es mía. Es decir, mi intención general, digamos, con la escritura es presentarle al mundo, pues a quienes me lean, una alternativa, digamos, del mundo. Esa es, digamos, como la idea general. Pero en el caso de este libro sí hay una opción, sí hay un camino que el lector o lectora puede tomar, y es decidir si lo que acaba de leer era parte de un sueño o era parte de la realidad. Pero esa es una decisión que únicamente puede tomar quien lea el libro. No la induzco yo. Digamos que yo solo presento el escenario y es el lector el que actúa en él. Marta Sandoval hace un análisis de este libro, Soñarás Jamás, de Gerson Ortiz, y dice: Gerson Ortiz crea personajes profundamente complejos y a la vez tan simples como cualquiera. Sus narraciones son un retrato perfecto de la soledad en compañía. Miren qué bonito, de la soledad en compañía. Carl Jung postulaba que en un sueño cada uno de los personajes representa a una persona que sueña. Son todos el mismo. Cada uno es una parte diferente que compone al mismo ser humano. En estos cuentos, Sara es también Abraham, Remiel y Miguel se confunden. Anaximandro es el mismo y su mejor enemigo. Un extraño paciente sueña con una psicóloga. Y así, los cuentos de Ortiz son de enorme profundidad psicológica, ¿verdad? Escritos con un estilo que atrapa y envuelve. Giros literarios que hacen al lector ir y venir en un mundo onírico. Porque bien dicen que dormir es morir un poco. Y en el momento de la muerte es cuando uno comprende la nada de todas las cosas. Así lo dijo Thomas Carlyle, ¿no? Así que el consejo de Marta Sandoval es que quien entre en esas páginas pues no se va a arrepentir. Bueno, ese es el primer libro que tenemos, que se llama Soñarás Jamás, que fue el primero en el que hiciste, ¿no? Sí, el primer libro publicado. ¿Cuándo lo publicamos? Este lo publiqué en julio de 2018. Julio de 2018. ¿Cómo financiaste la...? Pues la financié con mi trabajo, con mi salario como periodista,
Todo, digamos, corrió por cuenta mía, no hay, digamos, una editorial detrás. Yo hice todo, digamos, claro, me apoyé, digamos, de un equipo que supiera diagramar, diseñar una portada. Ay, pero etcétera. para vos eso es un chiste. Ya estás viejo. Imagínate, director de redacción de uno de los medios más influyentes de Guatemala, eso siente. Ahora, el libro que me interesa, Lengua de Gato. En una entrevista reciente que tuvimos con el programa Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Gerson presentó también estos mismos libros a la compañera Ana Julieta Cárdenas y Mario Recinos, y hablamos nosotros fuera de cámaras de esto de lengua de gato. Vamos a ver, lengua de gatos. ¿Por qué lengua de gatos? La lengua de un gato es garrasposa. ¿Qué pasa? Sí, bueno, el libro, digamos, el título del libro es al mismo tiempo el título de una historia que cuenta el libro, una de las 6 historias que contiene este libro, que también es de cuentos, de relatos breves. Y bueno, siento que el concepto general, digamos, que abraza todo el libro es que precisamente, digamos, los gatos tienen una particularidad, y es que se acercan a la gente y la aceptan a través, digamos, del gusto, ¿no? A través de la lengua. Y cuando un gato te lame, digamos, significa que está de alguna manera, según su concepción de la vida, purificándote, ¿no? Cuidándote y aceptándote como parte de su propia existencia. Pero, digamos, esta lengua, como tú decías, sí es un poco molesta, ¿no? Tiene algunas... es garrasposita, sí, es como una lija. Exacto. Entonces, okay, yo creo que la vida es así, ¿no? La vida precisamente se puede un poco resumir en eso, ¿no? Hay ciertas cosas que te dan, que te aceptan, ¿no? Y que entiendes, digamos, como una cuestión de cariño, pero al mismo tiempo tiene esa dualidad que es el hecho de que a veces las cosas no son del todo agradables, aunque su intención sea así. Exacto. Es como la medicina, ¿no? No es agradable, pero es buena. Entonces vamos a ver, ¿cuántas historias hay en este? En ese hay 6 historias también. 6 historias. ¿De qué contenido? ¿Son de contenido social, sentimental? ¿Haces crítica? ¿Utilizas la literatura para lanzar un mensaje? Porque vamos a ver, Roberto Herrcher dice que este libro es tan centroamericano en sus paisajes, miedos y miserias que dan apenas atisbos como universal en el escudriñar sabio por los rincones oscuros del alma humana. Hay mucho de psicología en estos. Dice que habla de música, de animales, de muerte y sexo, que esto vibra en las páginas, ¿verdad? Las canciones de Silvio Rodríguez y de Leonardo Cohen son personajes que se cuelan en las historias. Eso habla de un ascendente de estos autores en tu vida. Entonces cuéntame, ¿qué podría esperar una persona al leer este libro que se llama La lengua de los gatos? Digamos, si alguien me dijera, mire, léase este libro porque usted va a encontrar esto. ¿Qué le dirías que va a encontrar? Pues sobre todo fracturas. Sobre todo heridas abiertas, personajes que hablan, digamos, precisamente desde esa permanencia rota y desde esa oscuridad que muchas veces provoca el hecho de estar vivo. Todos los personajes hablan desde una ruptura, no necesariamente amorosa, desde una pérdida. O sea que es un libro que nace del dolor. No nace del dolor, pero sí va hacia el dolor como una exploración, digamos, de lo que el dolor es. Digamos, el dolor existe y el libro va hacia él y lo plantea como algo que es humano y que está ahí y que puede, digamos, dar una alternativa para ver el mundo de forma distinta. Sobre todo, digamos, van a encontrar a esos personajes rotos por dentro y que hacen a través de la narración lo posible por sobrevivir a esa herida abierta. A estas heridas, ¿qué es lo que queremos todos, no? Sobrevivir a las heridas que nos deja la vida, y las heridas no son solamente de cuchillo, de bala, ¿no? Heridas de relaciones que no construyen, de relaciones que se dan pero que son unilaterales, es decir, que solo reciben pero no dan.
heridas que surgen de esperar demasiado de la gente. Alguien me decía, si no quieres que alguien te haga daño, no esperes nada de él. Sencillamente acéptalo como es. Es muy interesante. Otto, mi querido Gerson, fíjate que otro tema que me llama la atención a mí es que los libros tienen un alto contenido psicológico. ¿Vos estudiaste psicología? No. ¿Qué es lo que te apasiona de esto? Porque es como una expresión del mundo interior. Ambos sueños, ambos libros son expresiones de una vida interior. Lo que la gente sueña y, como dices tú, lo que sale de las heridas de adentro. Claro, sí. ¿Nunca te has preguntado por qué vos, no? ¿Será que te equivocaste de profesión? Bueno, es probable, pero bueno, lo que pasa es que también siento que una amiga, por ejemplo, me decía cuántas personas somos, ¿no? Yo siento que, digamos, la mayoría de personas no tiene como un destino único, sino que tiene capacidades para desarrollar diferentes estudios, ¿no? Roles. Dedicarse a diferentes cosas. Entonces, capaz que sí, no sé, digamos, voy a especular sobre cómo sería mi futuro si fuera psicólogo o lo que sea, pero digamos, me encanta explorar, digamos, hacia adentro. Soy lo que se podría decir un intronauta, y siempre, digamos, estoy reflexionando acerca de mi propia existencia y de la existencia de los demás, pero muy hacia adentro, digamos, no soy una persona muy extrovertida. Quizá eso explique un poco esta, digamos, línea que atraviesa lo psicológico, pero no es únicamente eso. Yo creo que la gente, digamos, que ha leído mis libros y que son personas muy queridas, pero también personas que se dedican al periodismo. Marta Sandoval es una periodista guatemalteca muy importante, una de las creadoras de periodismo narrativo, que publicó hace poco un libro que se llama ¿Cuántos soldados se necesitan para enterrar a un conejo? Y Roberto Herscher, que es uno de los más grandes maestros de periodismo narrativo de América Latina, argentino. Yo creo que ellos, digamos, en la lectura encontraron eso, pero capaz que si se lo hubiera dado a otra persona hubiese encontrado algo más social. Es que las cosas no las vemos como son o como nos las presentan, sino las cosas las vemos como somos. Y cada quien toma del sol el rayo que más le gusta. Y cada quien usa el agua a su manera. Hay quienes la hierven, quienes la congelan, hay quienes la ensucian y hay quienes la dejan pasar. Entonces, así es la literatura. Bueno, tenemos dos libros, Soñarás Jamás y La Lengua de los Gatos. Obviamente, las personas que me están escuchando en la 106.1 o que me ven en esta sección literaria, donde todos están invitados, aquí queremos estimular a los escritores guatemaltecos a que vengan, que traigan sus obras. Estuvimos con Mayra Ruiz, haremos también a Anaite Alvarado, varios autores, porque yo sé el esfuerzo que implica hacer algo propio. Si alguien quiere conseguir estos libros, ¿dónde los puede buscar? Bueno, pues muchas gracias. Sí, los libros están a la venta en Sofos, sobre todo, están ambos, y en Artemis e Inter. Creo que todavía quedarán algunas... Algunas ediciones, o sea que se han vendido bastantes. Bueno, no tanto, pero... ya, está haciendo pisto con los libros esto. Sí, porque es que pagar una edición de esto no es fácil. Es caro. Ya ha sido un esfuerzo personal. Sí. No sé, pues, pero lo que he hablado con muchos autores, su mayor satisfacción es en que los lean. Claro. Porque sí, sacar los costos ya es ganancia. Plantar un libro, sembrar un árbol, no, plantar un libro y sembrar un árbol, no la vaina, no, ¿verdad? Sembrar un árbol y escribir un libro es la cosa. Ya estamos cambiando las cosas por el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Qué más tener un hijo, verdad? Y ojalá pudiéramos votar por el correcto, ojalá. Pero entonces, ya empezamos por la política, ¿no? Estos libros son de edición personal, la inversión por cada uno más o menos, para tener una idea. ¿Cuánto cuestan en las librerías? Yo no digo cuánto cuesta, porque lo que cuesta es cuesta para arriba, lo cuando invierte. ¿Cuánto vamos a invertir la gente? Soñarás Jamás, si mal no recuerdo, está a 100 y La Lengua de los Gatos cuesta 140. Imagínense una idita al cine, y realmente tenemos que recuperar el hábito de la lectura para poder cultivarnos. Cuando a mí me hablaron de La Lengua de los Gatos, ¿verdad? Y de cómo quien habla de las cosas como le tocan, ¿verdad? Cada quien habla de la fiesta como le tocó bailar en ella. Entonces las cosas, vuelvo a repetir,
no las vemos como son, sino como somos. Así que ya saben ustedes, si tienen alguna curiosidad literaria y pasan por Artemis, pasan por el Inter, desen el lujo de invertir un poquito de su tiempo y de su capital en una literatura que les puede ayudar por lo menos a hacerlos pensar, porque entrar en el mundo de los sueños y conocer cómo se sienten las heridas es algo que construir. Muchas gracias, Gerson, por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, quiero darles las gracias por mantener la sintonía. Y por último, Gerson, si alguien quiere contactarte, correo electrónico. Sí, mi correo electrónico es gersonor@gmail.com y también pueden gersonor@gmail.com. Sí, y también pueden hacerlo a través de mis redes sociales, que aparezco como Gerson Ortiz en todas las redes, Twitter, Instagram, y tengo una página de Facebook donde pues donde publico constantemente cuestiones sobre literatura y sobre escritores y también sobre mis libros, claro. Bueno, muchísimas gracias. Así que te deseamos la mejor de las suertes. Gracias, a ustedes, por Richard. favor, no cambien canal, no cambien.